Bien, hasta el momento hemos visto cómo hemos creado los componentes tanto para empleados como para clientes y para login. Hemos creado también ya una barra de navegación la cual nos permite redirigirnos hacia cada componente. Entonces, recordemos que nuestros componentes están creados por un archivo CSS para aplicar estilos, un archivo componente HTML en el cual vamos a escribir todos nuestros elementos HTML y una clase TypeScript con toda la lógica. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestro componente de login. Nuestro componente de login lo que necesita hacer es ir a la URL de nuestra API REST e invocar el método de autenticación. Pero para esto necesitamos nosotros crear un servicio que por medio de un cliente HTTP realice dichas llamadas. Entonces, de la misma manera nosotros necesitamos crear los componentes para obtener la información del API REST por medio de una petición HTTP. Entonces, lo que yo he hecho en este momento es invocar ng generate service security. Entonces, lo que va a hacer esto es crear una carpeta de services, y va a crear, por ejemplo, el de securityservice.ts. También creé el de cliente, ng generate services cliente, y genera y ng generate service empleado, y nos crea este archivo. Bien, entonces nosotros lo que necesitamos hacer es desde nuestro componente, desde nuestro servicio, de seguridad, vamos a invocar al método HTTP de nuestra REST API. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es vamos a crear un objeto, vamos a instanciar un elemento llamado HTTP de tipo HTTP cliente. Si nosotros tenemos instaladas de manera correcta nuestras extensiones del Visual Studio, pues el import lo realizará correctamente. De lo contrario, nos tocará escribir un HTTP import HTTP client from Angular Commons HTTP. Entonces, ya habiendo hecho ese import, nosotros ya podemos hacer uso de él. Vamos a crear un método login en el cual vamos a recibir un usuario. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es retornar un objeto observable al cual será necesario suscribirse. Pero ese lo vamos a manejar del lado del componente como tal, del lado del componente login. Entonces, cuando hablo del componente login, estoy hablando de esta clase en específico. Entonces, vemos, invoco a login, utilizo este elemento HTTP client y hago un post. ¿A qué hago post? A esta URL que he configurado acá, localhost 3000, que es donde actualmente se ubican mis servicios REST. A este yo le concateno la opción login y le envío como parámetro. Recordemos de que según el Postman, nuestro servicio login se realiza por medio de un post. Entonces yo a mi HTTP client le digo que haga un post a esta URL y le envío como parámetro el objeto usuario. Cuando nosotros manejemos dentro del componente login, que es esta clase login component TS, nosotros vamos a generar o vamos a guardar ese token, el token que nos devuelve. Recordemos que cuando nosotros invocamos este método login nos devuelve un token. Entonces, lo que necesitamos nosotros hacer es que cuando invoquemos a ese método login, guardar ese token en un elemento de nuestra aplicación que se llama local storage. Entonces, luego de haberlo enviado, nosotros luego de haberlo recibido, lo vamos a guardar dentro de ese local storage. Eso lo vamos a manejar dentro del login component. Sin embargo, en este momento vamos a ver otro método que se llama logout.
Logout, además, lo que va a hacer es tomar ese local storage. Este local storage ya viene por defecto instalado entre los módulos de Angular, y vamos a remover el ítem llamado token. Este token lo tenemos que setear de este lado. Algo muy importante es, como este método va a retornar un observable, yo le necesito decir cómo interpretar esa respuesta. Entonces, como yo no tengo una clase que se llame token, un modelo que se llame token, yo le voy a decir, mira, interprételo como viene. Entonces, le doy un any. De momento, lo que vamos a hacer es, en el método logout, vamos a remover de local storage el token que vamos a guardar. De lado de login, lo que vamos a hacer es únicamente, cuando nosotros invoquemos este método, verificar si en el local storage existe el ítem token, que es el que nosotros deberemos guardar cuando invoquemos nuestro método HTTP de login. Entonces le damos return, dos signos de admiración, que lo que van a hacer es validar si este token existe. Si existe, retorna verdadero, y si no existe, retorna falso. Y en getToken, que recordemos que nuestras peticiones del API REST necesitamos enviar el token en la cabecera de los requests, vamos a utilizar este método para ir a nuestro local storage y ver lo que hay guardado ahí. Entonces, nuestro servicio de seguridad prácticamente es lo que va a hacer. Sin embargo, necesitamos también invocar a nuestros servicios de getClientes, es decir, cada uno de estos servicios en los que yo invoco el servicio de empleados o el servicio de clientes, necesito invocarlo. Y en el response lo que va a venir va a ser una estructura JSON, el cual yo necesito guardar, necesito poder interpretarlo. Para poder interpretarlo, yo voy a crear dos clases, una de clientes y una de empleados, las cuales voy a llamar cliente.ts y modelo TS. Lo que hice fue crear un directorio, y dentro de ese directorio he creado estas dos clases. Entonces, dentro de mi archivo cliente.ts yo voy a escribir la sentencia export class y le voy a poner el nombre cliente. Este cliente va a tener un constructor, el cual va a tener, recordemos la estructura de nuestro objeto cliente, va a tener un ID que es de tipo numérico, va a tener un nombre string, de tipo string, porque es texto. Va a tener además un atributo público llamado dirección. Si recordamos la estructura de nuestra tabla, en la cual vimos con anterioridad, entonces cada uno de estos son los atributos que existen en mi tabla. Entonces creo mi constructor, y este constructor pues no va a tener nada, entonces le creo un cuerpo vacío. Ok, de la misma manera nos vamos a ir con nuestra clase empleados. Estos únicamente son nuestros modelos, es donde vamos a encapsular la información. Vamos a crear una clase que se llame empleado, la cual en su constructor va a ser un cuerpo vacío, va a tener un cuerpo vacío, pero entre los atributos del mismo vamos a declarar un atributo público que va a ser el código. Ustedes, si no se recuerdan de cuáles son los atributos, pueden ir y verificar en las tablas de MySQL cómo es que han quedado. Entonces quedó public, lo pueden ver en la documentación, en el documento que les compartí también. Ahí dice el tipo de dato, entonces number, también public, nombre, tipo string, y si no mal recuerdo también teníamos un salario.
que es de tipo number. Vamos a poner el tipo number. Ok, entonces yo ya tengo aquí mis clases. Esta es prácticamente la estructura donde yo voy a almacenar la información de mi tabla en la base de datos. Entonces me voy a ir a mi servicio de clientes. Voy a crear un método que se llame getClientes. GetClientes, en el cual no recibo ningún parámetro. Yo necesito hacer una petición HTTP. Entonces yo voy a importar algo. Voy a importar algo desde Angular Common .http. No, perdón, diagonal HTTP. Recordemos que estos imports se hacen automáticamente, pero para motivos de enseñanza, para motivos de aprendizaje, yo voy a hacerlo esta vez de manera manual. Entonces en el constructor yo creo una instancia private http client. Yo acá le puedo poner cualquier nombre HTTP client, que es de tipo HTTP. Este se puede llamar cliente HTTP, servicio HTTP, como ustedes lo quieran llamar. Entonces lo que voy a hacer ahora es, de la misma manera que lo hice en mi servicio, esta URL en realidad debería estar en un solo lugar. Para motivos que ustedes comprendan de mejor manera a qué URL se está invocando, pues yo la voy a crear en cada uno de los servicios. Entonces, clientes. ¿Qué es cliente? Según la definición de mi servicio en el API REST, si yo reviso, tengo clientes, y para invocar a clientes yo necesito hacer un get. Entonces vengo ahora y le voy a decir que retorne this.httpclient.get. ¿A qué le va a hacer get? A this.url. ¿A qué le vamos a concatenar? Le vamos a concatenar clientes, ya que de esa manera se llama nuestro servicio. Algo muy importante en este momento es que cada vez que ejecute, por ejemplo, ya sea clientes o ya sea mi servicio de empleados, esto me va a retornar, como bien vemos acá en esta respuesta, un arreglo. Entonces yo le voy a decir ahora que esta respuesta le interprete como un arreglo de clientes. Entonces el response automáticamente lo va a convertir en un arreglo de clientes. Si me voy al lado de empleados, prácticamente es lo mismo. Sería la clase empleado de mi componente, entonces de mi servicio, perdón. Entonces sería empleado service.ts. ¿Qué necesito yo acá? Private http client de tipo http client. Entonces automáticamente se hizo el import. Voy a invocar ahora, o voy a crear un método que se llame getEmpleados. No recibo nada como parámetro y voy a retornar el observable de hacer un get. Recordemos que necesito la URL también de este lado. Y lo que voy a hacer es un get a this.url. Vamos a concatenar la palabra empleado. De la misma manera, esto lo que me va a retornar es un array de empleados. Entonces le digo de una vez que lo interprete de dicha manera. Entonces lo que vamos a hacer es que ahora nuestro response va a estar casteado, por así decirlo, a un arreglo
de estas estructuras que nosotros hemos creado. Entonces, prácticamente esos son los servicios que vamos a utilizar. Entonces, en el próximo video nosotros vamos a estar utilizando o a estar enfocándonos en nuestro componente de login.